vuelto. Bienvenidos a todos nuevamente a DTA. Casi digo TDH. La verdad. Casi. Ya es como psicológicamente ya me cambia. Sí, es que el público para llamándolo así. Sí, escúchame, se ha hecho muy popular el momento TDH porque lo han puesto en Ya Fue, pero también en Pichanguero. ¿Qué significaría TDH? ¿Tiempo de qué? Tiempo de ocio. Ok, tenemos un problema fuerte de ortografía acá. Hoy tenemos un invitado espectacular para nosotros. Es un amigo de años, es un guía en realidad, nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado mucho de la palabra y también nos ha conocido desde muy pequeños al menos a dos de nosotros. Y él ha venido porque hemos pedido un pollo entero y faltaba uno. Entonces, con ustedes, nuestro amado amigo, hermano Joshua Solórzano, el chino. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. En verdad es cierto, me han prometido que la parte que me toca a mí es pecho. También le llevo a Lalita Flor, si es que me está viendo. Se espera que el yape no salga tan claro. Podemos dividir entre 4. No, en verdad, gracias por el espacio. Había quedado en algún momento con Marcelo, con los chicos en conversar, así que vamos a ver pues a dónde nos lleva Iron Man en sus diferencias políticas. Sí, quédense. Así que eso, gracias por el espacio en todo caso. Bienvenido, chino. Hemos armado un tema en particular el día de hoy porque en nuestro país están pasando varias cosas. Como por ejemplo que la U perdió. La U perdió esta semana. Estaba jugando Libertadores. Está jugando a Libertadores, claro. Pero siento que es como cada año tengo la esperanza de que pueda. Tú eres el único de la U en la mesa. Yo soy el único de la U. No, pero espera, acá somos 3 diferentes. Porque allá mi causa es del Cristal. Y también perdió. Perdió con el Palmeiras 2-1. Pero metió un golazo. Pero Alianza no está. Alianza no está en la Libertadores, perdió con el equipo con nombre de Hospital. Perdón, el de mayo. Lo que para mí no es Copa Libertadores, ya es pre-Libertadores, entonces nunca llegamos. Pero le acaba de meter 8 goles al Cusco, entonces estamos... Momentos de felicidad. Claro, estamos algo felices, ¿no? Oye, el Cusco está jugando a la Libertadores, ¿no? El Cusco está jugando a la Libertadores y le fue mal en Argentina contra Estudiantes. Creo que el partido no fue muy... Corrígeme. ¿River está jugando a la Libertadores? Me agarraste. Creo que River no está jugando y es como hace mucho tiempo que no juega a la Libertadores. Pero creo que hay un equipo de Bolivia que tiene la misma camiseta y un entrenador muy parecido físicamente al muñeco Gallardo. De ahí te lo busco y conversamos para darle más pepas al programa de Juan Diego. Sí, le falta rating. que le falta rating. Tienen que verlo. Hay que cambiar de conductores ese programa. Hosts. ¿Qué otra cosa ha pasado, mi querido... A ver, ¿qué otra cosa ha pasado? Ha pasado que el Estrecho de Hormuz lo reaperturaron y en menos de 24 horas Irán acusó a Estados Unidos de que estaban haciendo piratería ilegal y otra vez lo cerraron. ¿Piratería ilegal? ¿Es piratería legal? No sé. Tengo lo que me modificó en la BBC. Para que la gente lo entienda, solamente por si acaso tipo de cosa que nos quedamos mal, estamos sábado y son las 11:22 y hace 4 minutos yo le decía a Víctor que el Estrecho de Hormuz estaba cerrado. Me dijo, lo abrieron ayer me volvió a avisar, lo acaban de cerrar. Claro, entonces, lo abrieron ayer porque fue un tema de mi trabajo, porque dependemos de eso también. Y ¿Hasta dónde llega el producto que tú exportas? O sea, sí llega hasta ahí, sí llega a pasar, pero no estamos enviando ya. Ok. No estamos enviando ya, nada. Y ya, o sea, pero así como abren y cierran el Estrecho de Hormuz, también ha habido situaciones ahorita en nuestro país. Mira, se abre y se cierra el Estrecho de Hormuz casi con tanta velocidad que la gente en el Perú está abriendo y cerrando la página de la OMP, poniéndole a refrescar para saber quién queda segundo en el conteo de la OMP. Sí, es verdad. Pero fue interesante porque, o sea, está en 96, 95%. No, 93.4. Ya, pero son 93.4, pero... O sea, yo dije, bueno, ya sabes, van a contar, esto llega al viernes, domingo, ya debería estar. Pero han anunciado que va a durar un mes más el conteo. ¿Cuándo han anunciado que va a durar un mes más? Han anunciado hace poco que va... ¿Un mes? Sí, o sea, un mes para que salga el resultado oficial. Jamás vamos a tener segunda vuelta, entonces. Es que es algo loco. No va a salir el 28 el presidente.
Tú sabes que veía ha habido elecciones en Chile, han cambiado de presidente hace poco, Sí, ha entrado Cast, e hicieron una parodia de esas que nosotros también vemos en los programas nacionales. Ahí con el ex. Claro. El ex Imitan a Boric, postulante. imitan a Cast y dice, bueno, todos los presidentes invitados, pasa el presidente peruano y apenas está avanzando 3 pasos, dicen, no, lo han revocado, sale una señora, Qué no sé buena, qué, la qué presidenta buena. la han revocado también, sale un tercero, lo han revocado y creo que en todo Sudamérica ahorita estamos siendo... Es una gracia lo que pasa en Perú, Sí. o sea, es un chiste lo que le pasó a Perú ahorita. Pero ha aprendido porque o sea, cuando pasó la primera vez, que fue con PPK, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, que sacaron al presidente. No, él renuncia, pero Claro, ahí pero empieza como- toda la... Siento toda la que en ola ese de momento presidentes. nos golpeó mucho la economía, pero siento que ya como que el mercado sabe, ¿no? Es como, no pasa nada. o sea, Mi abuelo, se mantiene. ahorita- Pero espérate un ratito, lo que pasa es que sale PPK Ajá. y entra Martín Vizcarra. Y la economía no solamente es golpeada por el cambio de presidente que tuvimos, sino porque ahí nos coge la pandemia y luego todo el desastre que sucedió con el gobierno durante la pandemia y luego la inestabilidad que no solamente tocó al presidente en ese momento, sino también al Congreso, porque Vizcarra utilizó perdió, una se perdió. interpretación totalmente personal y autoritaria para cerrar el Congreso y entonces, claro, comienza a golpear la economía fuerte, la economía grande de inversiones en el país, pero no solamente por el cambio de PPK a Vizcarra, sino porque también nos cogió la pandemia y a nosotros en el Perú nos cogió peor que a cualquier otro país. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Sí. Y hay un tema muy reciente de todo este tema político que estamos viviendo. Pues somos peruanos y ahorita en Perú hemos tenido elecciones y no han salido tan bien. Se ha visto mucho desorden. No, o sea, Absolutamente todo, desde el día 1 en que se supone que todos iban a votar, la gente fue muy temprano, no estaban puestas las actas y las mesas no habían abierto. En lugares específicos, tal cual. Es gracioso que hayan llegado a los caseríos, Sí. a los lugares más recónditos del país, en muchos de los casos, si bien por la OMPE por haberlo logrado, pero no hayan podido llegar a Miraflores, a Colegio Médico. O sea, ¿verdad? que no hayan abierto las mesas del Colegio Médico Espectacular. es increíble. O sea, No, ¿no? sí. Escuché al vocero de uno de los partidos que justamente comentó lo que dice Joshua, ¿no? O sea, que es parte de como una queja que está viendo de cómo pudo haber habido esta eficacia en poder abrir en lugares tan lejanos y que, claro, acá en Lima no se ha abierto. ¿no? Como... Pero también, ¿sabes qué me pareció interesante? Que encontraron 4 actas lacradas, cerradas, selladas, en la basura. Pero han habido también otros temas, ¿no? Porque por ahí escuché que íbamos a volver a votar, algo así. No, es casi imposible eso. Y no nos conviene tampoco. Es Como casi país no nos imposible. conviene. Sí. ¿Y sabes cuánto se han gastado por las actas? Han sido como 16, 20 millones, una cosa así. Por la impresión, el llevar Claro. la gestión. Entonces, claro, eso es como otra vez gastarlo, otra vez invertirlo. Es como... Yo he escuchado, podemos hacer una lista de los problemas que ha tenido la OMPE, ¿ya? Ya, a ver, va. a todo nivel. Lo primero que sabemos es, obviamente, que demoraron en abrir las mesas. Sí. Muchas mesas demoraron en abrir y algunas... Por orden cronológico lo vamos diciendo. Claro, por orden Ok. cronológico. Lo Ya. que nosotros supimos es que a las 7 de la mañana, cuando uno comenzaba a ver los programas y decía las mesas tienen que comenzar a abrirse, muchas mesas no abrieron en Lima metropolitana. No solamente en Lima provincias, en Lima metropolitana. Y corrígeme, aunque no sé si es un poquito antes por el cambio horario, pero en Estados Unidos tampoco abrieron, ¿no? En algunos Sí. lugares. Sí, en algunos lugares no llegaron a abrir, pero creo que el problema que dijeron en Estados Unidos fue Los por impuestos. tardanza de los miembros de mesa. Ah, ok. Ya, eso fue lo primero, ¿no? De ahí lo siguiente que supimos es que se alargó el tiempo de apertura de las mesas y salió a hablar el presidente de la OMPE, el presidente, me parece, Pedro Corbeto, ampliando el horario de apertura de las mesas y ampliando 1 hora más las elecciones hasta las 6 y hubo mesas que no abrieron. Luego de eso hubo otra declaración, me parece, de la OMPE misma
o el Jurado Nacional de Elecciones que respondió a una solicitud o que no recuerdo cuál de las dos entidades le pedía a la otra que accediera a que se votara al día siguiente las mesas que no habían podido votar. Ya, y en esa solicitud, además, lo cual es lo caso, ¿ya? Le piden a las encuestadoras que no presenten posibles conteos, ¿no? A boca de urna para no moldear la elección de los que iban a votar. Pero la OMP comenzó a mostrar su conteo. La encuesta a boca de urna o el conteo rápido. Sí, el conteo pero al rápido. final sí hubo el conteo rápido. Y eso lo hicieron igual. Pero la OMP lo seguía haciendo. O sea, la OMP te mostraba el conteo oficial. Sí, claro. Y luego ya. Pero eso es malazo, ¿no? Porque eso de todas maneras condiciona tu voto, te genera un bias ahí también para votar increíble. Mira, ¿Sabes si ha pasado eso en algún lugar? ¿en algún otro país? En algún otro país. Yo sé que ha habido, me parece, algún caso en Europa en el que no se logra votar el día coordinado, pero que se extiende los horarios de votación. Ahora, hay lugares, hay países que tienen distinto tipo de horarios y que se abren al mismo tiempo en horarios diferentes. Digamos, una zona, en una zona en este momento son las 9 y en otra zona en este momento son las 10. Entonces los horarios son distintos entre sí. Pero digamos que podría uno pensar que es lo más justo. Pero luego salen las cosas que salían siempre, ¿no? Que tal mesa encontraron cédulas de gente que había fallecido, una persona que vive en tal lugar pero votó en otro departamento de otra región. Eso no ha aparecido ahora último acá en Perú, ¿no? Hemos tenido, toda la semana hemos tenido varias de esas noticias, pero ya la que se llevó todo, así, la que se llevó todos los reflectores es lo que decían, ¿no? Las 4 cajas encontradas a 3 cuadras de mi casa. Ah, ¿verdad, no? Están a 3 cuadras de mi casa donde No, pero juegan chino, te pelota. van a doxear. Uy, Te van a buscar y te van a... sí saben. Más bien, tú sabes que conversábamos con Flor era mi esposa, y decíamos, ¿cómo no salimos a comprar un pastelito en esa pastelería? Nos encontramos y lo llamamos a uno de los candidatos que estaba dando 20,000 soles por ahí. Nos hubiera caído bien 20,000 soles, ¿no? Pero a lo que voy es que ha sido demasiado. Es más, el programa televisivo donde salió la noticia de las 4 cajas, etcétera, fue un programa largo. Usualmente tiene más espacios publicitarios. Esta vez le recortaron espacios publicitarios. Y empezó el programa con el conductor presentando el tema. Luego entrevista al notario. En medio del programa en que está el notario llega la policía. La policía recoge las cajas, verifica las cajas, las actas. Las tenían ahí. Las tenían en el programa, estaban puestas sobre la mesa. El programa inicia con el conductor y las 4 cajas. Y las 4 cajas. Yo sé de paso, una abierta, ¿no? Ah, sí, había una. Todos tenemos que creer que el conductor no la abrió, pero una abierta. Y luego de que termina la policía de levantar, dicho sea de paso también, entrevista al policía. El policía, claro, el conductor intenta sonsacarle cosas, pero el policía obviamente le va a decir simplemente tenemos que llevarlas para investigarlas, etc. Pero luego que se va la policía, llega una señorita, que era la jefa de la oficina distrital de Surco, porque las actas eran de Surco, las cajas eran de Surco y aparecen en Surquillo, diciendo que se las habían olvidado en el taxi. Sí. Bueno, ni siquiera dijo el taxi. Dijo que tomaron un servicio de movilidad. Que no entraba. Que la pusieron en la maletera y que cuando se dieron cuenta le faltaban 4. No, qué locura. Llevaban 24. Sí, claro, que llevaban 24 y bajamos solamente 20. Y llamaban o le escribían al taxista. Y me parece haber leído, no sé si ha sido broma, espero que sí, que la señorita dijo en algún momento que el taxista no las entregó porque pensó que eran cajas de pizza. O sea, No, Perú, escucha, Salén. sí. No, pero es clave, de verdad. Pero es clave, Es una locura. Pero a ver, teniendo ya esta semana tan extraña, bueno, no sé, creo que estamos muy acostumbrados a la aleatoriedad que nos brinda el Perú. Es que, ¿sabes qué? También creo que todo esto aparece porque el Perú es algo como un país que siempre se va a segunda vuelta. Es algo que nos pasa. Sí, mucho. bueno, desde que voto siempre ha habido segunda vuelta. Siempre va a segunda vuelta. Y justamente hay 2 partidos con claras posiciones políticas marcadas que están peleándose
el pase a segunda vuelta con conteo de votos de 5.000, 10.000, 8.000, que no es nada, pues, ¿no? Para un país de 33 millones de personas. Pero a ver, algo que estaba pasando y que ha pasado también recientemente es que hay una candidata, que no vamos a decir nombres acá. Podríamos, porque en realidad de candidato la gente abre la página del OMP y sabe de quién vamos a hablar. Sí, claro. Pero ya, hay una candidata. Sí, hay una candidata que está en primer lugar. Está Y en que en realidad en todas las elecciones siempre está en primer Siempre lugar, está en primer siempre lugar. pasa a segunda vuelta y no lo logra. Pero desde la elección anterior hubo un candidato que salió y ganó. Y fue muy, muy extraño. O sea, era un candidato que nadie conocía. Un montón de gente votó, se pasó a segunda vuelta y ganó. Nos está pasando algo similar ahorita, ¿no? Que hay un candidato que está peleando el segundo puesto, o prácticamente ya la ganó, no sé. No, según las proyecciones, dice que no. O sea, no la ha ganado todavía. Dice que Pero está lo va a peleando. pasar el tercero, lo va a pasar al segundo. Anda, ¿qué dices? Sí. Hay que ver Hay cuántas que- fechas hay para Porque analizar hay cosas ahí. observadas también. Escúchame, yo sigo en Facebook al tercer candidato y él manda pues así fuleras fuertes. Y él habla con respecto a lo que la OMP hace, así todo fresco, ¿ah? Manda fotos, manda el código de las actas en donde Donde él encuentra fraude. sí, Dicho sea de pero paso. él lo manda así como para todos sus followers. Sí, no tiene filtro ese caballo. Ese es verdad. No tiene filtro. Pero es uno de los más votados también, ¿no? Son 3 bien votados. Pero ahora, con respecto a estos dos partidos que parece, porque no sabemos qué va a pasar mañana, de repente sí, se cancelan todas las votaciones y volvemos a votar como locos. De repente esta vez votamos como 4 días seguidos, quién sabe, pues no De sabemos cómo es repente. Jerusalén. Pero un partido, corríjame si me equivoco ya, pero un partido es de derecha, De derecha populista. populista, y un partido es de Es de izquierda. izquierda que es socialista. Una izquierda conservadora, Sí. diría yo. Ok. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es? O sea, izquierda y derecha es donde se sentaron por primera vez para debatir proformas en Francia tras la revolución. Entonces ya quedó como izquierda y derecha. Ahí es donde se conocen, ¿no? Pero también hay centro. Pero más como ya Lo que un pasa es que- concepto que iba apareciendo. No existe un centro si no existen posiciones más pegadas a los extremos. Ok. O sea, hacia los lados, para no decir extremos, ¿no? Pero es muy difícil cuadrarse o colocarse en un centro real. Porque hay diferentes posibilidades. Primero, diferenciamos la izquierda y la derecha bajo una perspectiva económica. La izquierda socialista, la derecha capitalista. La izquierda bajo un sentido de bienes comunes y la derecha bajo un sentido de propiedad privada. Entonces, la izquierda bajo un sentido de De Estado, de Estado. estatizar. exacto, donde el Estado es lo más Es fuerte. el actor principal. Marca toda la línea económica y de producción, dicho sea de paso. Y la derecha, que tiene un sentido más de empresa, donde el Estado da la regulación, pero no se inmiscuye en mucha profundidad Un mercado más en el libre. mercado. Luego, de esa derecha ha salido un extremo más, lo que conocemos en Argentina, o lo que hemos visto en Argentina, del libertarianismo, Ah, de Javier Milei, por ejemplo. Y también, eso de la perspectiva económica. La perspectiva social, si lo quieren ver así, de pensamiento, tiene que ver con la izquierda como revolucionaria, siempre en una idea de lucha de clases. El opresor que intenta doblegar a un oprimido que intenta romper al opresor. Y la derecha que no nos habla de una lucha de clases, sino que nos habla de la competencia entre todos por igual. Entonces, tú llegas y tienes la oportunidad de hacer las cosas. Entonces, de los dos lados nos olvidamos de que ninguno es perfecto.
Ninguno es perfecto. No hay modelo político perfecto. No hay modelo económico perfecto. Todos tienen problemas, pero la forma en la que cada uno fue construido, la manera en la que cada uno tiene su ideología y su discurso es lo que nos hace entender que uno se acerca más a lo que nosotros, bajo nuestra fe, impulsamos en cierto sentido, y el otro, digámoslo así, directamente los partidos más marxistas parten de una ideología atea, de una ideología Progresista, ¿no? progresista. Hablan de la lucha de clases y el hombre como centro, el ser humano como centro, no el individuo, sino el ser humano como centro. Mientras que la derecha, por ejemplo, nos habla de todos iguales ante la ley y cada uno lucha por sus cosas, no importa si es que llegas con privilegios o no. Entonces, De cierta manera no importa también lo que hagas, ¿no? De cierta manera. claro, ya la derecha también cae en su problema del mercantilismo. O sea, si el capitalismo o si la idea capitalista de la derecha se tira más al mercantilismo, donde solamente se trata de quién gana más plata, y cuando se gana más plata, sin nada que te frene la inversión para la ganancia, también entras al problema, ¿no? Porque te olvidas de que somos seres humanos. Sí. Entonces, no tanto por la repartición de bienes que nos propone la izquierda, sino por la idea de caridad que debería tener la derecha, es que hay errores. La derecha históricamente ha tenido este error de no mirar socialmente en el cuidado de la sociedad, no del socialismo, sino de la sociedad, al que menos tiene. Sí. Y entonces, como somos seres humanos egoístas, el ultracapitalista piensa en solamente su ganancia, y el de izquierda piensa en la envidia por el que tiene la ganancia, porque somos egoístas. Esa es nuestra realidad. Espiritualmente venimos mal, venimos fallados. Entonces, más o menos esa es la tónica. Y sí, hay partidos más cercanos a la derecha, partidos más cercanos a la izquierda, partidos netamente de izquierda que se dicen izquierda, y partidos que se dicen de derecha. Así que un poquito para clarificar, ¿no? Bueno, Claro. todos lo hemos estudiado, todos sabemos más o menos cómo se mueve la política hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí, creo que en el Perú también cada vez lo tenemos más marcado, ¿no? Cada vez va siendo más claro como esta idea. Porque, por ejemplo, otros países como Chile, como Argentina, creo que estas posiciones políticas son mucho más marcadas. Pero en Perú, como ya también se está empezando a marcar cada vez más, ¿no? Más claridad en todo el concepto, no solo en el modelo económico, sino también en el modelo ideológico, en el modelo social, cultural. En el modelo ideológico nosotros también podemos tener pensamiento de izquierda, de lucha de clases, que no roza lo económico directamente. Por Claro. ejemplo, y de ahí han salido mucho del progresismo. Algo que vivió Estados Unidos hace poco, Black Mars. Life Matters. Black Lives Matter. Que te dice, hemos tenido oprimidos durante mucho tiempo. Entonces ahora vamos a darle más beneficios a los que eran oprimidos para igualarnos. Y entonces te crea un discurso victimista. O el feminismo, ¿no? O esta línea de pro derechos LGBT. Entonces siempre te crea un discurso de el menos favorecido versus el más favorecido, creándole a los grupos oprimidos, o que históricamente fueron oprimidos, nadie sabe si en ese momento lo son, pero históricamente lo fueron, para darle beneficios o prioridades. O sea, no estamos hablando de que no debería haber beneficios para todos por igual, sino que siempre hay, desde esta idea progresista de lucha de clases, o sea, es izquierda, este favorecimiento a aquellos que históricamente pueden haber sido oprimidos. Escúchame, te agrego una más. Dilo. En el Perú, campesinos también. Porque hay mucho voto de
o sea, bajo este discurso sobre la persona que es de provincia, porque nuestro país es muy centralizado. Entonces, la persona de provincia es un grupo minoritario y esto es parte de nuestra ideología, o sea, sumado a todo eso, aunque no sé si tan progre, porque creo que también viene mucho de fuera hacia adentro, ¿no? Pero que en el Perú también es parte de una izquierda. Y claro, es que eso es una lucha de clases. O sea, la izquierda marxista propone una lucha de clases. En este caso, el provinciano versus el capitalino. Lo cual es raro en el país, ¿ya? Porque sí, hay formas de pensar muy distintas. Todos sabemos que el sur del país muchas veces tiene más arraigada esta lucha contra la forma de pensar de Lima o del centro. Sabemos que históricamente, por ejemplo, la gente de la selva se ha sentido muchas veces más brasileña que peruana, porque no se llega con facilidad a la selva, y los errores de un estado que muchas veces no ha permitido que sus regulaciones o sus normas impulsen el progreso real, la educación real, la seguridad real en todas las regiones, principalmente las que están más lejos de Lima, hace pues que se lleve o que haya un caldo de cultivo bonito para que se implante esta idea de tú tienes privilegios y yo no los tengo. Que puede existir, o sea, gente que puede tener privilegios y gente que no, o sea, esos son reales. No, que existe. Que existe. O sea, pero de ahí a coger este discurso que se ha vuelto muy fuerte, principalmente, por ejemplo, en Europa, en el que se exige, cojo España de ejemplo, ¿no? Que se exige que el que tiene más dé más impuestos y sostenga al que no tiene o al que no trabaja, es injusto. Pero bajo el discurso de hay oprimidos y hay opresores, le chantas al que supuestamente o históricamente o sus abuelos o tatarabuelos alguna vez oprimieron a alguien, le chantas a él un pago histórico que no tendría por qué pagar. Entonces, bajo esa lectura también hay una diferencia entre el progresismo, usualmente plantado por esta lucha de clases, de pensamiento de izquierda sin necesariamente ser económico, y el conservadurismo o el tradicionalismo que está más plantado hacia pensamientos de la derecha. hace conservar. Gente, claro, conservadores. Entonces, ahí también hay una lucha. Si el marxismo ya te dice que Dios no existe y el conservadurismo te dice que Dios es importante para tu vida, entonces tienes otra lucha más. Sí, claro. Y al final también, o sea, no solo es una lucha económica, sino creo que, o sea, definitivamente todos, a pesar de que tú no lo puedas ver, tienes una cosmovisión de vida, ¿no? Entonces esa cosmovisión chocan simplemente, pues, porque es como ves la vida, ¿no? O sea, tú crees que Dios existe o no existe. Para ti puedes decir, bueno, pero al final del día, ¿qué importa eso? Cómo vivamos, pero en tu cosmovisión que Dios exista hace que actúes de alguna manera y que Dios no exista hace que actúes de alguna manera y eso va a chocar, ¿no? O sea, no es solamente como uno pueda decir, como tú dijiste, ¿no? Que alguien es apolítico, ¿sabes? Como tal vez es apolítico en que lo pueda decir, pero en la manera de vivir coges alguna realidad. Alguna postura. Por ejemplo, nosotros en la mesa, Esa mesa. en esta mesa, y cuando traigan el pollo más, y Con el partidor. con el repartidor también, consideramos valiosa la vida. Consideramos valiosa la vida. No podemos acercarnos en una votación, en una elección, a alguien que esté totalmente contrario al valor de la vida, y estoy hablando, por ejemplo, del aborto. Entonces, yo creo que el cristiano, ya estamos planteándolo para cristianos, si es que los cristianos nos ven, y exponiéndolo para gente que no es cristiana, si es que los no cristianos nos ven, el cristiano, el real cristiano, frente a cualquier decisión, se plantea qué es lo que yo sé de Dios, qué es lo que yo valoro de Dios, y qué es lo que a Dios le agrada. Entonces, si yo a la luz de la palabra veo que
la vida es un regalo de Dios, que nos cuenta la palabra que Dios decide quién es concebido y quién no. Y nos encontramos frente a la belleza de la posibilidad de que hayan más niños, más hijos, familias más fuertes. No deberíamos quizás virar nuestra visión hacia un pensamiento que puede sonar más moderno, pero que termina yendo en contra de lo que Dios nos dice. Ya es donde, por ejemplo, vemos partidos, ¿no? Vemos posiciones distintas a las que nosotros como cristianos podemos estar de acuerdo. Sí, claro. Igual, también para ser justos, creo que en el Perú los candidatos no ayudan mucho también. O sea, los diferentes candidatos como personas, no como necesariamente como partido o como ideología. No hay o muchos como partidos tampoco. Oye, pero cuando hubo el PPC, que era el Partido Popular Cristiano, ¿era cristiano realmente? Mira, creo que lo que más tenía del nombre era que estaba partido. Sí. Porque ni era popular, ni era cristiano. O sea, bueno, el PPC que ustedes conocieron no era ni popular ni cristiano. Ajá. Porque para ser popular tienes que tener cierta cercanía con la gente. Y al PPC se le criticó ser muy pituco. Clasista. Claro, si sale el papá de la candidata para la presidencia diciendo que le va a ganar a ese auquénido de Harvard, entonces ya tú sacas tu línea que muy popular no es y Tengo que buscar el tampoco clip, muy ¿no? cristiano. Un clip acá. Tengo que encontrarlo. Tener una piscina para cuando no creo que sea muy bonito de verlo, pero en fin, o sea, y ojo, tampoco es decir, dicho sea de paso, tampoco es decir que si un candidato es cristiano va a hacer las cosas mejor por el hecho de serlo, ¿ah? También mucha gente puede decir que es cristiana y... No, lo dice también. Creo que es algo que pasa, ¿no? Pasa para ganar voto. Ahora, pero tú también dijiste, ¿no? O sea, nosotros como cristianos no podemos no saber de política. Y no podemos no involucrarnos de alguna forma en política. No, tenemos que estar metidos. ¿Te acuerdas cuál era el pasaje, Víctor, que estamos viendo? O sea, la Biblia nos habla de gobernar. O sea, no de que nosotros gobernemos, ¿no? Sino nos habla de nuestra relación con las autoridades. Nos dice que oremos por las autoridades. Nos dice que la autoridad por algo tiene la espada. Nos dice que paguemos los impuestos. Que nos sometamos. Que nos sometamos a la autoridad. Dicho sea de paso, hay un paréntesis, ¿ya? La Biblia dice que nos sometamos a la autoridad y que toda autoridad sea opuesta por Dios. Solo para que lo analicen y lo piensen. En el Perú, la máxima autoridad no está regida por una persona. Está representada por un ente de personas, pero no está regida por una persona. Y la máxima autoridad es la Constitución. Entonces, la Constitución, la Carta Magna, es aquel contrato social que todos los peruanos respetamos porque marca los principios básicos de nuestro camino. Marca las reglas de juego. Marca las reglas del juego. Entonces, si el presidente, que debe sujetarse a él, la autoridad de la Constitución, no se sujeta a la autoridad, nosotros tenemos la sujeción a la autoridad, principalmente a la Constitución, antes que al presidente. Ya. ¿Se entiende? Sí. Igual que el Congreso. Pero para eso hay que conocer la Constitución. Entonces, cuando sale algún candidato a vicepresidente diciendo vamos a cambiar la Constitución, y le dicen, ya, pero ¿qué parte de la Constitución? No, eso lo verá el Tribunal Constitucional, ya pues. O sea, hay que conocer la Constitución para decir qué parte crees tú que hay que mejorarla y qué parte es buena o qué parte no te parece. Que podría ser, ¿sabes? Es como... Podría ser, por supuesto. Las reglas del juego también te permiten cambiar partes de la Constitución. Claro. Oye, pero nos hemos mantenido con del 73. No, la 93, pues, Desde el 93 correcto. hasta el día de hoy. Sí. No lo han cambiado, ¿no? No se ha cambiado. Han habido ajustes en la Constitución, o sea, agregados a la Constitución para explicar algunas cosas. Y hay reglas de juego que han sido interpretadas de manera personal, ¿no? ¿Qué cosa significa, por ejemplo, para la vacancia presidencial, la incapacidad moral permanente?
O sea, a ver que alguien te explique lo que significa realmente ¿Significa tener un capaz. Rolex? Claro, ¿no? ¿Significa tener un Rolex? O una vacuna. ¿O una vacuna? Claro, ¿cuál debería ser la interpretación correcta? Ya. Podemos conversar sobre eso un montón, traer abogados, a ver que nos expliquen, constitucionalistas, ¿no? Para que nos expliquen eso, pero Y cada uno te da una opinión diferente. Claro. Claro. ¿Has escuchado ese refrán? Echa la ley, echa la trampa. La trampa. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, hay que ver cómo se interpreta la ley, pero en este caso, a lo que iba con mi paréntesis es que si nosotros pensamos en que tenemos que someternos a la autoridad, sí, tenemos autoridades en diferentes niveles, pero la autoridad máxima política de gobernación en el país es la constitución política. Interesante. Entonces, ahí nos tenemos que someter. Y a lo que iba es que Dios nos habla de la política. Dios nos habla de sujetarnos a las autoridades. Dios nos habla en la Biblia con una sociedad totalmente distinta, porque los judíos no podían votar por sus candidatos. O sea, los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Pero se les manda a sujetarse a las autoridades. Jesús, apresado, fue delante de Poncio Pilato. No podría. O el mismo, ¿no? Dice, dar al César lo que es Dar del al César lo que es del César, en el pago de los tributos, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos ser apolíticos, porque no existe ese término. Tú puedes incluso pensar que anulando tu voto, viciando tu voto, dejándolo en blanco, te libras de la carga personal, la carga individual de haber elegido a alguien o algo, sí, pero los 5 siguientes años no te quejes, pues. Pero tú puedes decir, no, es que yo no le elegí. Sí, no le elegiste, pero tenías este ramillete de 35 posibilidades y eran las posibilidades que teníamos. Uy, había un gran porcentaje de personas que habían votado en, ¿cómo es? Ahorita es en blanco, viciado, nulo. Uy, qué buena pregunta. No tengo el dato de cuántos viciados Había blancos hay. bastante, creo. Pero al final es un voto que se tira a la basura, pero... Es un voto que recorta el universo de gente que elige. Entonces, puedes terminar dándole más privilegio al primero de la lista, pues, porque, Te corta el pastel, guas. claro, es más chico. Entonces la tajada que saca alguien ya no significa el 15%, sino que como la torta es más chica, significa el 25 al 30. Entonces ya... Ahora, también cuando se habla de política, y lo hablamos a nivel de nuestro país, se habla mucho de que todos son corruptos, ¿no? Y a veces presentamos mucho el tema de la corrupción porque se trata de los gobernantes que están ahorita en poder. Y porque nos afecta. Y también porque nos afecta y lo hemos visto años de años. Pero realmente la corrupción no es que haya nacido del partido político necesariamente, sino nace de un corazón corrupto. Sí, claro. O sea, a mí me gustó. Yo vi una vez un video. Era un regidor de Miraflores, ya hace tiempo, que en su discurso de presentación, él dijo, o sea, él cuando juramentó, no sé, o sea, dio como el discurso de haber sido electo, dijo, ¿no? Hay un problema mucho más grande, que es el de la corrupción, que podría presentarse y que tal vez buscamos solucionarlo. O sea, que como que la corrupción no solo es un tema de institucionalización, no es solo un tema de los partidos, sino, y me gustó porque obviamente este regidor era cristiano, si no hay un problema de corrupción en nuestros corazones, le dijo todos. Espectacular. Porque, o sea, de frente ya les dijo como, y ese problema de corrupción, si no es como solventado, aún la corrupción que podríamos medio solucionarla, parcharla o oírla, en un momento va a volver, porque la corrupción es un tema mucho más interno. Me encantó. Sí, pues no depende del entorno. Es una situación interna. De hecho, la Biblia lo plantea, ¿no? De diferentes maneras. Habla de un corazón que es engañoso y perverso. Habla también que, y de manera interna, que del corazón nacen los malos pensamientos, todo eso, ¿no? Entonces, ya no tiene nada que ver con el entorno, ni con partidos políticos, etcétera, etcétera, sino que la corrupción viene de un corazón que está inclinado al mal, lamentablemente, a causa del pecado.
Mm. Ahora, pero ya, somos cristianos y entendemos de que el corazón es corrupto o el corazón se corrompe, ¿no? Y el que no tiene a Cristo, obviamente, está corrupto. Y tenemos que votar, obviamente, por aquellos que probablemente no tengan a Cristo en sus corazones por todo lo que presenta sus propuestas y su historial. Realmente, para aquellos que votan en nulo, en viciado o en blanco, creo que se podría entender su perspectiva, sobre su voto. O sea, yo entiendo que ya ninguno de estos es íntegro, sus propuestas están hasta el tacho, voto en blanco. Pero al día de hoy, por ejemplo, pasan estos dos a segunda vuelta, uno de derecha, uno de izquierda, el consejo no es que voten en blanco también. Sí, O sea, claro. deberían votar sí o sí. Sí, o sea, creo que también es interesante porque lo que tú has dicho, ¿no? O sea, tú puedes votar y aún podrías votar por cualquier partido con tu libertad de poder votar. Pero creo que descansamos también en algo nosotros, ¿no? O sea, de quien vaya a ser el presidente, hay un descanso. Y eso permite que puedas votar, o sea, puedas hacer acción de saber que tu voto cuenta, ¿no? O sea, no solo es como, no, yo me desconozco y como que no quiero saber nada y no me responsabilizo de nada y como yo vivo conmigo nomás y no soy parte de esta sociedad, ¿no? Sí. Chino, por ahí yo creo que me perdí. Un cristiano, Un cristiano. ¿eh? Cristiano. Conoce al Señor. Ronaldo. Un cristiano Ronald. Creo que está mucho más cerca o relacionado no puedo decir pegado, pero relacionado con las propuestas de derecha, usualmente, ¿no? Un cristiano tiene que estar alejado de la propuesta marxista. O sea, no considero yo que el marxismo y el cristianismo puedan unirse. Es lo que yo considero. Ajá. O sea, a la luz de la palabra y a la luz de que lo que el marxismo pregona no tiene sentido. Pero ¿habría alguna forma de que un cristiano vea en un partido de izquierda algo que le favorezca como cristiano? Como cristiano. Podría planteártelo de la siguiente manera. Ya. Nosotros no votamos principalmente por una estructura económica solamente, sino también por una estructura de valores. Y hemos tenido un gobierno de una persona, creo yo que no era muy capaz de dirigir al país, ¿no? De las últimas elecciones, Ahí sí ¿verdad? puedes decir. Bueno, ahorita está preso, pero creo que le van a dar el perdón, ¿no? No, El le perdón van a dar su medalla del sol, una cosa así, probablemente. no me sorprendería, ¿no? O sea, quizás en este tiempo que ha estado encarcelado puede haber descubierto si era el niño, el pollo, ¿no? Sí. Y ya. De repente viene con un nuevo mensaje. Sí, no me sorprendería. No, 7 por 8. Vamos evolucionando. 6-7. Luego tuvimos o sea, a lo que iba es, esta persona considero que no era muy capaz, o sea, de ejecutar un plan de gobierno. No lo fue. Pero no, también su perspectiva ideológica era conservadora. Era de la izquierda, económicamente no malogró mucho, no solucionó nada de Sí, los pero problemas. no tenía ni idea también. Claro, no tenía ni idea cómo hacerlo, pero no malogró tanto las cosas. Tenemos una economía estable, ¿no? economía estable. Y un banco central también bien establecido. Pero lo que iba es que no impulsó O sea, modificaciones a favor del progresismo. Ujú. Y eso es lo que hace que tampoco haya recibido tanto respaldo de la izquierda progresista. Podría darse el caso, o sea, yo no tengo un pensamiento de izquierda para nada, no sé si es que votaría alguna vez por la izquierda, no lo creo.
pero podría yo considerar un caso de una izquierda conservadora a forro. Es muy extraño ser ser de izquierda y ser cristiano. O sea, no lo considero muy claro, ¿no? O sea, los fundamentos del marxismo, son totalmente contrarios al cristianismo. Podría darse de que el de derecha sea más progresista que el de izquierda. Claro, pero por ejemplo, si lo ponemos en un paralelo, una tabla de 3, derecha, izquierda y el cristiano. Pero muy difícil. Pero De de derecha, algo, izquierda y cristiano. o sea, de un tema en particular. O sea, básicamente el pensamiento cristiano para esta forma de gobierno humana es mucho más cercano a la derecha de lo que yo veo. Mucho más cercano. Es que también lo que pasa es que cuando pones como al de la derecha, al de izquierda y al cristiano, creo que no habla netamente sobre, por ejemplo, modelos económicos tal vez tan marcados. Va más por el lado de instituciones como la familia, el aborto, más sus temas ideológicos. Ahora, hay un detalle ya, que es justamente lo que decíamos, lo que intentamos decir hace un ratito. La derecha se ha olvidado muchas veces de partes cristianas básicas, que tienen que ver con el amor al prójimo, la caridad, No ser tampoco riqueza en este mundo. Claro, no hacer riquezas en este mundo, o sea, haz riquezas en los cielos. No es un asunto de que no te importe el dinero si eres cristiano. Claro. O sea, tú tienes que ser buen mayordomo. Y Dios no está en contra de la creación de riquezas, está en contra de que pongas tu corazón en las riquezas. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y muchas veces la gente de izquierda o la gente cristiana que tiene más apego a la izquierda dice, mira que dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero Jesús, ¿qué dice después? Para Dios no, es imposible. Nada es imposible. Entonces, a eso es lo que voy. Por naturaleza el hombre es corrupto, sea de izquierda, sea de derecha. Sea de derecha en su individualidad capitalista, va a intentar ser egoísta y haciendo que el pez grande se coma el pez chico. Sí. Y en la perspectiva de izquierda va a intentar poner un caudillo humano que le reparta a todos, y ese caudillo humano va a estar tan corrupto como cualquiera, y va a pasar, por ejemplo, con lo que pasa con la nueva izquierda, ¿no? El nuevo socialismo, el de Hugo Chávez, el de Nicolás Maduro, el de Gustavo Petro, el gobierno que tuvo hasta hace poco Ecuador, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Nicaragua, y vas a tener gente que destroza al pueblo porque la corrupción de su corazón, igual que la corrupción de miles de corazones individualistas y que lo quiere ver así desde la derecha, malogra, porque al final el problema está en el hombre. Claro. Si tú, y es por eso que digo también que tiene más sentido un poco la derecha, porque en ese caso todos luchamos contra nuestro individualismo y nuestro egoísmo, todos. Entonces, si yo entro a luchar, yo puedo poner mis propias reglas en mi empresa. Entro a luchar contra los demás y seguramente mi empresa tendrá que luchar más que las otras porque me voy a basar en reglas que le agradan al Señor, a comparación de otras. Y voy a no solamente dar mi impuesto, sino voy a separar mi diezmo y voy a enseñarle a mis trabajadores, por ejemplo, que se trabaja 6 días, pero el 7º es día del Señor, les voy a enseñar a compartir, les voy a enseñar que lo que queda no se bota, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues, quizás no crezca en las reglas mercantilistas y también a dar caridad. Pero la otra lectura es, yo cedo mis derechos a un caudillo, a un líder, y lo pongo casi mesías. Entonces terminas teniendo un super bigote. No, terminas teniendo un super bigote. Terminas teniendo un generalísimo. Entonces, ese generalísimo, ese super bigote, repartirá a todos como si él fuera Justo, un mesías, como si él fuera justo. Y el poder centralizado no corrompe, sino deja ver la corrupción. Sí, nuestro. Porque uno es corrupto, ya todos hemos venido corruptos. No es que el poder nos va a corromper, hemos venido corruptos. Pero eso es algo que cuesta mucho en nuestra política, ¿no? O sea, normalmente cuando un presidente, alcalde, no sé, alguien que se está postulando a nuestras figuras políticas, a nuestros puestos políticos, no dice eso, ¿no? Es como, yo soy el nuevo Salvador, ¿no? O sea, no con esas palabras, pero trata de mostrar eso hacia el pueblo, ¿no? Lo que pasa es que el juego político es complejo, porque... Exactamente, es un lugar,
Claro, es un lugar donde estas cosas no las dice simplemente. La política se trata de convencer a todos que hay una idea que nos va a beneficiar a todos. Ahora, ¿cómo lo logres? Y es difícil No, a veces. Y de que tú O sea, eres muy difícil. el que va a llevar esa idea también, el que la va a desarrollar. Sí, claro. Porque la política es un juego de poderes, ¿no? Mm. Pero no podemos, sabiendo eso, como cristianos, simplemente decir, no me interesa la política. Pues eso es irresponsable. Es fácil. No ser mayordomo de la nación en la que Dios te ha mandado a nacer. No puedes darle la vuelta a eso. O sea, esa irresponsabilidad. Si estás en edad de votar, si estás en la obligación de votar, regalar tu voto porque simplemente no te interesa, no cumple con lo que el Señor te manda. Igual, tienes que orar por tus autoridades. En la iglesia en la que estamos, o hemos orado por los 8 presidentes que hemos tenido en los últimos 10 años. Por más que no tengamos la misma idea política que ellos. Pero oramos ¿para qué? Oramos para que el Señor toque sus corazones. Sí, todos los miércoles. O sea, eso es uno. Y tenemos que pagar impuestos. O sea, nos quejamos de la corrupción. Y eso es lo interesante. Todo el mundo se queja de la corrupción. Ah, qué tal congresista es corrupto, que han puesto estas leyes pro crimen, que hay una mafia que junta el Congreso con el Ejecutivo y manejan todo, que se vayan todos, que no quede nadie, que vengan todos. Los fiscales. O sea, todos son corruptos. Y te tomas un taxi y el taxista te dice que todos son corruptos, ¿no? Y cuando alguien habla de corrupción, entra sobre la conversación perro, pericote y gato. No se salva nadie. Pero ese taxista se pasa a la luz roja, se estaciona sobre la línea peatonal, conduce hablando por el celular, ni siquiera tienes que ser taxista para hacerlo, conduces hablando por el celular, no se pone cinturón de seguridad, y si lo para un policía, posiblemente intente solucionar las cosas de la manera más rápida, ¿no? Permitiéndole al policía ayudarle, ¿no? La típica, ¿no? El policía que le dice, oye, hagamos algo para poder ayudarte. Entonces, claro, y hemos muchas veces visto las cosas con una moral hacia los demás y no con una moral hacia nuestro propio corazón. Entonces... Es que ese es el juego difícil, pues, del pecado. Ese es algo que no puedes hacerlo tú solo, ¿no? Tú mismo no puedes decirte como, oye, estoy mal, ¿no? Que necesitas ahí el rescate del Señor. Mira, ahí te lo planteo así. El que es cristiano y se enfrenta a temas políticos tiene que decirle al Señor que el Señor tome las decisiones. Lo que habíamos apuntado en la pizarrita que nos sopla es también entender que las diferencias políticas no pueden causar divisionismo en la iglesia. Claro. Que no existe persona más importante que Cristo para la vida de cada uno. Entonces no puedes pelearte con alguien por un candidato. No deberías, ¿no? No deberías. No deberíamos, en todo caso. Y seguramente en mi propia carne lo haré en algún momento. O sea, decirlo no me quita que yo también tenga pecado en mi corazón. Y no existe la persona que nos lleve a una vida como Jesús lo va a llevar. A un milenio. A un milenio de disfrute de un reino como Él quiere. Y el versículo que habías descubierto, ¿cuál era, Víctor? Se encuentra en Salmo 20, versículo 7, que dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora para el pueblo de Israel, que podía beneficiarse de todo el entorno que tenían, como ahorita nosotros de manera política, pueden confiar en, no quiero mencionar, pero un partido o en otro partido. Pero al final no está la seguridad de nosotros como creyentes, ni en el presidente que salga electo de acá hasta la quincena de mayo, según la estadística. No está en nuestra seguridad. Nuestra seguridad tiene que estar en confiar en que
Nuestro Dios es el que gobierna por sobre todo, ¿no? Te voy a decir una cosa que puede sonar medio raro ya. Digo. Incluso si es que el presidente no fuese elegido por los peruanos, sino que fuese por fraude. Incluso si eso sucediera, nada se escapa de la voluntad de Dios Sí. y Él no abandona a su pueblo. Sí. Entonces, estamentos. El cristiano tiene que ser responsable con las cosas que Dios le ha mandado a hacer y tiene que votar. Y no puede simplemente olvidarse de votar ni dejar de interesarse en cuáles van a ser los pensamientos que van a guiar el país los siguientes 5 años. Segundo, tiene que hacerlo en base a sus valores bíblicos, antes que cualquier otra cosa. Y ahí tienes que nivelarte y tienes que decir realmente, creo en el Señor, por más que esta persona tenga A, B, C cosas que seguramente no congenian con lo que yo moralmente podría probar en muchas circunstancias. Pero frente a la competencia, lo que el mercado me entrega como posibilidades de elegir, quizás es el que más se asemeja. No hay persona perfecta. Y eso es lo tercero. No hay líder mesiánico. No hay ninguno. No estamos votando por Jesucristo. No está Jesucristo ahí. Jesús te eligió a ti, ¿no? De antes de la fundación del mundo. Sí, Porque decidió amarte así como eras. Pero tú no estás votando pensando que hay alguno ahí que es Cristo. No, no es así. Y luego de las elecciones, cuando ya sale el presidente, recuerda que nada sucede fuera de la voluntad de Dios y que incluso los momentos difíciles que podríamos pasar como nación, como dice la palabra, son circunstancias puestas por el Señor que nos ayudan a bien. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es eterna y no se va a mover y se va a cumplir por siempre. Entonces, si Dios nos dice que a sus hijos, a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las circunstancias Dios las mueve para que ellos lleguen a bien, tengo que confiar en eso. Ahora, llegar a bien no significa que pasado mañana te ganas la tinca, ahora sí me encuentro los sobres estos de la OMPE y cobro los 20,000 soles. No. Que te vaya bien significa que vivas tu vida cristiana como a Dios le interesa y sigas siendo transformado a la imagen de Cristo. O sea, de eso se trata. Y vendrán momentos quizás difíciles y posiblemente la iglesia esté muy cómoda y nos toque pues momentos difíciles. Acuérdate que claro, sí. La iglesia empieza y comienzan a predicar y viene una persecución contra los cristianos que obliga a los cristianos a salir a diferentes partes y Dios permite eso para que se predique el evangelio por todas partes. Entonces no depende de nuestro bienestar. No, a mí también me encanta. Hay una parte cuando ellos vuelven del exilio y habían vuelto del exilio. Espérate el micro. Ellos vuelven del exilio, y el pueblo judío vuelve al exilio y estaba con esta duda de si Dios era tan poderoso, ¿por qué le había permitido que ellos se vayan a Babilonia, ¿no? O sea, tal vez los dioses babilónicos eran más fuertes. Y no me acuerdo el profeta, pero conversando con el Señor y todo lo demás, le dice, ¿no? Dios le dice al pueblo, usted no entiende, ¿no? Yo levanté al rey de Persa, al rey persa, para que conquiste Babilonia y ustedes sean libres. O sea, es como... Entonces al final el Señor, en medio de ese gobierno persa que podría parecer que era también, no era... Déjalo, Flash. Sí, creo que quiere descansar. Pero ese rey, o sea, ese gobierno que no era nada cristiano, el Señor lo usó para bendecir al pueblo judío, ¿no? Sí, Como vuelve a su tierra. Sí, pues. De hecho, o sea, el Señor usó a los medopersas en ese momento. Sí, claro. Para en ese momento también cumplir que el pueblo judío, que Judá vuelva, ¿no? Para cumplir el propósito que el Señor tenía para con ellos. Y usó como Él quiso. En Isaías está, o sea, es una lectura que hemos tenido en la semana como iglesia. Y ahí está el juicio contra Babilonia, que es lo que tal cual se cumple 200 años después, un aproximado, ¿no? Y el Señor permite que este pueblo medo-persa con Ciro permite que Judá vuelva una vez más, ya no en el exilio, y vuelve en 3 tandas, ¿no? Y el Señor lo usó como quiso. Claro, él lo levantó, dice, ¿no? A él, o sea, para
que haga todo y bueno, bendiga. Es la voluntad de Dios. Sí, Aquí claro. por encima de todas las cosas está la voluntad de Dios. Si eres cristiano, entiendes eso. No te exime de tus acciones. O sea, la elección divina de quiénes van a ser salvos o no, no te exime de que tú vayas y prediques el evangelio. El hecho de saber de que Dios es quien pone y quita gobernantes, no te exime de que vayas a votar y que elijas. Porque esas son las reglas de juego del país donde el Señor nos ha permitido nacer. Entonces, no te exime de ser buen mayordomo de las responsabilidades que tienes. Y ora. Sí. Muchos podemos pensar de que al final que hay muchas personas que están en contra de una candidata y muchos están en contra del otro candidato y en eso se divide al final todo el país y el país al final va a tener que votar igual y escoger uno de los dos y puedes decir Y vivir con el resultado. y sí, es lo que nos toca ahora y creo que lo que decía el chino, lo que decía el Oca, Joel también, y es lo que pensamos acá, es que de todas maneras, quien salga, el Señor lo ha permitido, el Señor lo ha puesto, y también es algo que yo pensaba, ¿no? Yo creo de que de repente sí es algo que nos toca ahorita, y nos tocará sufrir, y nos tocará hacer lo que tengamos que hacer, que creo que no lo hemos hecho, o al menos en mi generación no lo he vivido yo, pero escuchar a mis papás, a mi mamá decirme lo que era el terrorismo, ponte o cosas así a nivel político, social enorme, era algo que no me lo creía. Pero quién sabe, de repente es algo que nos toca y quién sabe, de repente no es algo que toque. Pero al final lo que venga sabemos que va a venir de la mano del Señor y como lo había dicho el chino por Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto ha sido todo. Creo que ha sido un buen conversatorio. Gracias, Chino, de verdad por venir. Gracias por la invitación. Realmente, de las cosas que nos falta conocer sobre política, creo que nos las has explicado también con mucha claridad. Tanto para el mensaje para los creyentes y hasta incluso para los no creyentes también. Porque los animamos no solamente a que voten, porque la votación acaba y ya empieza un gobierno que Dios sabe qué pasará, sino más bien de que busquen sabiduría en Cristo. Y si no lo conoces, conócelo ya. Estamos hablando de tu país, de tu nación. Y si quieres también ser muy prudente y cuidadoso con tu elección, no lo puedes hacer así nomás. Necesitamos pedir mucha sabiduría y orar. Y para ello necesitamos a Cristo. Ya llegó el pollo. Ya llegó el pollo a la 1:30 de la mañana. Muchas gracias, muchachos. Eso ha sido todo. Dios les bendiga. DTA. Chao. Suscríbanse y ahí dice, difunde la palabra. Chao. Chau. No.